Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Hoy día, sábado 31 de octubre. Bienvenidos a nuestra clase. Vamos a continuar con el tema la soberanía de Dios que hemos estado el anterior sábado hemos estado hablando sobre este tema. Y bueno, vamos a orar. Padre de gloria, te doy gracias, Señor, por este tiempo, papá. Gracias, Padre. Gracias por el privilegio, papá, y la gracia de enseñar, papá, este tema. Y Padre, gracias porque a ti te damos toda la gloria y todo el honor, papá. Dirige el tema, dirige nuestras palabras, papá, cómo poder enseñar, cómo poder llegar a ellos, Padre. Gracias, Señor, porque ponemos nuestro espíritu enseñable, Padre, para que nosotros podamos recibir la buena palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos. Entonces continuamos con la enseñanza acerca de la soberanía de Dios. Bueno, vamos a dar lectura como nuestro texto base en Deuteronomio capítulo 30, en el verso 15 y verso 19. Deuteronomio 30, versículo 15, dice así, en la traducción de Reina Valera del 60, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así es, amados hermanos. ¿Por qué empezamos con este texto bíblico? Porque aquí claramente Dios nos da a conocer de que siempre Dios ha dado la oportunidad y ha dado el privilegio de que nosotros los hombres podamos escoger entre el consejo de Dios, entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Dios nunca a través de toda la historia que nosotros podamos conocer y a través de la palabra de Dios, nunca Dios pues ha doblegado nuestra voluntad, ni tampoco Dios nos ha limitado estrictamente o de una manera severa para que nosotros solamente hagamos la voluntad de Él, sino que siempre Dios ha puesto delante de nosotros su palabra. Por supuesto que en su palabra está su voluntad, por supuesto que su palabra es lo bueno, por supuesto que en su palabra está lo correcto, está lo perfecto, y es allí donde nosotros podemos encontrar todo lo que Dios quiere en beneficio del hombre o en beneficio de la humanidad. Pero Dios nos da la alternativa de poder escoger. Por eso, desde un principio, Dios nos dice que Él pone la vida, Él pone la muerte, Él pone el bien y la bendición, pero también está por otro lado del mal. Pero Dios dice, tú debes de escoger, tú debes de elegir. Y eso no denota otra cosa más que nos hace ver que tenemos una voluntad propia en aceptar y en seguir o en servir a Dios o dejar de servir, aceptar y estar al lado de Dios. Ahora, ¿por qué esta enseñanza acerca de la soberanía de Dios? Porque lamentablemente hoy en día se está enseñando o se está dando a entender aún dentro de la iglesia, en diferentes congregaciones, de que cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, está relacionado en que Dios controla todo, en que Dios tiene control de todas las cosas y de todo lo que sucede en nuestras vidas o lo que sucede aquí en la tierra es porque eso es la voluntad de Dios. Pero nosotros estamos viendo por la palabra de que Dios nos está dando a escoger y aún nosotros podemos ver desde el principio y vamos a leer para eso en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 17. Génesis 2, versículo 17, en la Reina Valera del 60, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, este es un consejo, este es un mandamiento, esta es la voluntad de Dios. Dios desde un principio advirtió al hombre diciéndole que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que ellos desobedecieran a Dios y comieran, entonces ellos ciertamente iban a morir. Y Dios, cuando dice algo en su palabra, es porque realmente Dios va a cumplir su palabra. Por eso que el consejo, el mandamiento de Dios es: no coma lo que te va a matar, no comas lo que te va a hacer daño, no comas lo que te va a separar de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios, del momento que advierte a Adán y Eva de que no coman, ahí ya está enfatizado de que Dios le está diciendo: ustedes tienen una voluntad, ustedes pueden elegir si comer o no comer, pero yo les aconsejo que no lo hagan. Dios nos dijo: yo les doy algo para que ustedes lo hagan obligatoriamente, porque yo los obligo que ustedes los hagan, porque yo quiero de que ustedes siempre hagan mi voluntad, y yo no quiero que ustedes coman. Ese no fue el mandamiento de Dios. Le dijo, le advirtió sí las consecuencias, pero lamentablemente nosotros podemos conocer a través de la palabra que Adán y Eva sí comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero Dios en ningún momento se opuso en el medio entre Adán y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros vemos por la escritura que Dios nunca impidió, nunca le salió al encuentro diciéndole: no, ustedes no pueden comer porque yo no quiero esto. No, Dios no hizo eso. Dios dejó a Adán y Eva de que ellos eligieran y de que ellos pudieran realmente hacer su voluntad. Y nosotros vemos que la voluntad de Adán y Eva fue desobedecer a Dios e hicieron su propia voluntad. ¿Qué nos enseña esto? Lo que hoy en día nosotros podemos aprender y podemos ver, de que a través de la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado, y como consecuencia del pecado entró la enfermedad y entró la muerte. Por tanto, nosotros podemos ver que Dios no es el autor de la muerte, de que Dios no es quien controla todo, sino que fue el hombre que a través de su pecado, a través de desobedecer a Dios, a través de traicionar a Dios, fueron quienes introdujeron en este mundo el pecado, la enfermedad y la muerte. Es por eso que nosotros, cuando una persona muere, no podemos decir que murió porque esa era la voluntad de Dios, lo cual es de una forma incorrecta, lo cual es un error y lo cual es una mentira del diablo. Lamentablemente, hoy en día se enseña de que todo lo que sucede y de todo lo que pasa en este mundo, lo que te pasa en tu vida o en mi vida, es porque Dios lo permitió, y eso debe suceder porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué se está enseñando estas doctrinas acerca de que Dios lo controla todo? ¿Por qué? Porque habíamos mencionado a un teólogo francés llamado Calvino, quien había introducido muchas doctrinas, pero estas doctrinas no creen en lo sobrenatural de Dios, sino que ellos creen que las cosas que suceden es porque solamente Dios actúa de una manera independiente, sin tomar en cuenta tu comportamiento, sin tomar en cuenta tu voluntad. Ahora, las dos doctrinas más, digamos, importantes que hizo este señor Calvino fueron acerca de que Dios controla todo y sobre la predestinación. Y es por eso que hoy en día, a pesar que eso sucedió en el año 1500, pero estamos en el año 2020 y aún se siguen enseñando estas doctrinas en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias, se puede decir entre comillas cristianas, que todavía siguen con este pensamiento. Pero esto es un error, enseñar que Dios controla todo, porque desde un principio Dios dio una voluntad al ser humano. Quiero decirle que en la Biblia no encontramos la palabra libre albedrío, pero sí encontramos que el hombre tiene una voluntad, y es por eso que Dios siempre nos recomienda que hagamos su voluntad
de él. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 24, en el verso 6 y 7, hablando acerca de las señales del fin del mundo o en los postreros días, o otros lo llaman en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que dice Mateo 26 del verso 6 y 7? Dice que habrán hambre, habrán rumores de guerra, habrán terremotos, habrán muertes, habrán pestes como la que hoy en día estamos viviendo, habrán pandemias. Pero ¿por qué en el Evangelio de Mateo Jesús habla todas estas cosas? ¿Por qué? Porque realmente recordemos que Jesús conocía las cosas que iban a suceder, y él, en su conocimiento, por cuanto él conoce el futuro como Dios, él conoce el futuro y sabe las cosas que van a suceder en estos tiempos. Pero el hecho de que Dios conozca el futuro, que él conozca las cosas que van a pasar, las cosas que van a acontecer, y él está profetizando que estas cosas van a venir. Y es por eso que nosotros hoy en día, en este mundo, se está viendo acerca de la pandemia llamado el COVID-19. Pero el hecho que haya sido profetizado no significa que Dios está diciendo, bueno, esto es mi voluntad y yo estoy haciendo que todo esto pase porque yo quiero. No está diciendo eso. Lo que Mateo 24 está diciendo es que por el conocimiento de Dios, entonces Él nos está advirtiendo de que todas estas cosas van a suceder. Las cosas van a pasar, pero no es porque sea la voluntad de Dios. Vamos a leer en el libro de Mateo 7:21. Mire lo que dice Mateo 7:21. Mateo 7, capítulo 21, perdón, Mateo capítulo 7, versículo 21 de la Reina Valera de 1960 dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, aquí vemos a Jesús que está hablando. No todo aquel que dice Señor, Señor. La religión dice Señor, Señor. Las sectas dicen Señor, Señor. Pero ¿a qué Señor se están refiriendo? Porque Jesús aquí está advirtiendo, diciendo que no todo aquel que dice Señor, Señor entrará al reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Ahora, si la voluntad de Dios se cumpliera en todo lo que sucede en nuestras vidas o en este mundo, es porque Dios lo controla todo. Entonces, ¿por qué Jesús dice que tenemos que hacer la voluntad de su Padre para poder entrar al reino de Dios? Entonces no tendría lógica, porque si todo está controlado por Dios y todo lo que sucede es porque Dios así lo quiere, entonces está de más que diga, haga la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque no tendría ningún sentido. Porque si yo mando aquí, yo ordeno acá y yo controlo todo, no te tengo que decir que tú hagas mi voluntad, sino yo te voy a ordenar y te voy a mandar que tú hagas eso porque yo quiero que tú lo hagas, y no me interesa tu voluntad, no me interesa tu decisión y no me interesa lo que tú desees hacer o no. Basta con que yo lo diga para que se cumpla. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Pero no es la voluntad de Dios de que realmente nosotros actuemos independientemente de Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Ahora, vamos a leer en San Juan 6:38. Mire lo que dice la Escritura. San Juan 6, versículo 38. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El verso 20. 20 también acá. Sí, igual, 19, 20. ¿No? A 6:38. Sí. Ok, entonces mire lo que estamos diciendo. Si hay alguien quien hizo perfectamente la voluntad de Dios, si hay alguien quien vino realmente a hacer lo que Dios hace o puede hacer por la humanidad, fue Jesucristo. Y él dice que él vino a hacer la voluntad de Dios. Ahora mire cómo Jesús está expresando que él ha venido para hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo era la voluntad de Dios que Jesús lo hacía?
de qué manera Jesús nos enseña cómo poder hacer la voluntad de Dios igual que Él lo hacía, porque eso es muy importante, porque nosotros como creyentes queremos hacer la voluntad de Dios, pero Jesús nos enseña de qué manera nosotros podemos hacer la voluntad de Dios igual como Él hizo. Ahora vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, el verso 19. Mire lo que dice ahí. Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y les muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Así es, amados hermanos. De esta manera en la cual Jesús podía hacer la voluntad del Padre, lo que él veía hacer al Padre, Jesús lo hacía. Todo lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal por los 3 años y medio que estuvo aquí en la tierra como hombre justo. Jesús realizó la obra como hombre justo. Entonces dice que él lo que veía hacer al Padre, lo que él oía al Padre, él lo hacía igualmente. Cuando Jesús actuaba de alguna manera, o cuando Jesús obraba de una manera, usted ve es lo que el Padre realmente también él hacía. Nosotros vemos que cuando Jesús se le cruzó un ciego llamado Bartimeo, y este ciego Bartimeo lo llamó Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nosotros vemos que Jesús se paró, lo llamó y le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y el Señor, y Bartimeo y el ciego le dijo, Señor, quiero ver. Y nosotros vemos que para nuestro tiempo de repente escupir y hacer un poco de barro con la tierra y untar los ojos, de repente sería algo que no podríamos entender y tal vez criticaríamos, tal vez nos burlaríamos, tal vez podríamos decirle a Jesús, ¿cómo haces eso? ¿Por qué lo hace? Pero si Jesús actuaba así de esa manera, era porque él veía hacer al Padre de esa manera. Y cuando Jesús hablaba también de una manera, es porque él oía al Padre cómo hablaba. Entonces nosotros podemos ver que todo lo que Jesús hacía y todo lo que Jesús hablaba era porque él veía y él oía al Padre realmente, y por eso que Jesús lo hacía igual manera. Es lo mismo, usted y yo, nosotros podemos ver, nosotros podemos oír, pero a través de la palabra de Dios, para también poder actuar como el Padre, para poder actuar como el Hijo Jesucristo, y nosotros podemos hacerlo, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios también para actuar y poder hacer aún mayores cosas que Jesús hacía. No es porque cuando nosotros queremos ir y sanar a los enfermos, levantar muertos, nosotros queremos alabarnos, queremos gloriarnos o queremos tomar el lugar de Dios. No, sino que Jesús lo dijo y Jesús fue bien claro en esta área. Mayores cosas ustedes harán, porque yo voy al Padre. Él mismo lo dijo. Nosotros no le decimos, Jesús, di que nosotros vamos a hacer mayores obras, vamos a hacer mejores obras, y que vamos de repente a levantar muertos como tú también lo hacías, o vamos a sanar como tú lo hacías. Nosotros no le pedimos eso. Eso lo habló Jesús. Y si Jesús lo habló, entonces la pregunta es, ¿a quién se lo oyó? Porque Jesús hablaba lo que el Padre decía. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 8, verso 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27, cuando Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este
que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. ¿Qué hombre es este? No dijeron, ¿qué Dios es este? Dijeron, ¿qué hombre es este que aún el mar, los vientos le obedece? Ahora, cuando hoy vemos que hay un terremoto o cuando hay un temblor o cuando hay huracanes o cuando hay maremotos o cuando hay una pandemia, todos agarramos, ya sean religiosos, no sean religiosos, ya seamos cristianos, no. Muchas veces nosotros clamamos a Dios, damos voces pidiéndole a Dios, Señor, ayúdanos, que no pase esto, Señor, ten piedad, ten misericordia. La gente religiosa se ponen de rodillas en las pistas, en las veredas, en las calles, diciendo, Señor, que no nos destruya este terremoto, como que si Dios tuviera la culpa. Pero Dios no tiene la culpa, porque si Dios lo controlara y Dios tuviera, fuera el causante de todas estas cosas, entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué Jesús calmó la tempestad? ¿Por qué calmó el mar? Entonces significa que Jesús estaría yendo en contra de la voluntad de su Padre. Y habíamos leído que Jesús solamente hacía lo que veía hacer al Padre y hablaba lo que oía hablar al Padre. Entonces había una contradicción. Jesús haciendo en contra de la voluntad de Dios y también nos estaría enseñando a nosotros que también hagamos en la voluntad no de Dios, sino en contra de la voluntad de Dios. Entonces habría algo ilógico, habría algo que no se entendería, una contradicción, y la palabra de Dios no podría ser segura. Sin embargo, dice que la palabra de Dios es la palabra más segura y es la más firme, en la cual nosotros podemos confiar. ¿Por qué? Porque salió del corazón de Dios. Entonces vemos que Jesús más bien está calmando la tempestad. Las personas vinieron a él y Jesús estaba descansando, Jesús estaba durmiendo, pero lo despertaron. Ayúdanos, mira que perecemos, mira que vamos a morir. Como si Jesús tuviera la culpa de eso. Y Jesús se levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué no confían en Dios? Y eso es lo que muchas veces también nosotros a veces pasamos, perdemos la confianza, creemos que Dios está mandando todas estas cosas, como se dio, por ejemplo, en caso de la destrucción de la Torre Gemela, que fueron los terroristas los que realmente derribaron estas torres, pero hubieron pastores, hubieron líderes, hubieron teólogos que dijeron que Dios estaba juzgando a Estados Unidos y que la destrucción de las Torres Gemelas había sido la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para derribar el orgullo de Estados Unidos y traerlo a una humildad para que ellos también caminaran según la voluntad de Dios. Pero Dios no hace eso. Pero hoy en día se le está echando la culpa a Dios de esa manera. Dios tiene la culpa de esto, Dios tiene la culpa de la muerte, Dios tiene la culpa de la enfermedad, Dios tiene la culpa del aborto, Dios tiene la culpa del asesinato, Dios tiene la culpa de la pandemia, Dios tiene la culpa de la estafa, pero Dios no tiene el control de todo. Es el hombre quien realmente hace esto. Recordemos que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos introdujeron la enfermedad, ellos introdujeron el pecado, ellos introdujeron la muerte, no fue Dios. Eso tiene que quedar bien en claro. Amén, hermano. Ahora vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 10, 38, para que veamos acá qué es lo que Jesús hacía. Hechos 10:38 dice así, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. ¿Ve? ¿Cómo Jesús fue ungido con el poder del Espíritu Santo? Y cuando fue ungido por el poder del Espíritu Santo, ¿qué hacía Jesús? ¿No hacía la voluntad de Dios? ¿Iba en contra de la voluntad de Dios? Porque si iba en contra de la voluntad de Dios, la Escritura dice que él iba sanando, iba a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo, pero luego también al final de este texto bíblico, este verso 38, dice, pero Dios estaba con él. Entonces,
Si Dios estaba con él, es porque la voluntad de Dios no es que usted o yo estemos oprimidos por ningún espíritu satánico, por ningún espíritu demoníaco, que no estemos padeciendo enfermedades, que no estemos siendo debilitados en circunstancias, situaciones que podemos pasar. No, Dios no tiene el control de eso. Más bien Dios, a través de Jesús que estaba en él, iba más bien liberando a aquellos que estaban oprimidos por el diablo, iba sanando, iba haciendo sanidades, iba liberando a las personas. ¿Para qué? Para que vean realmente que Dios los ama y que Dios no quiere que ellos sufran de esa manera. El hombre no está llamado a sufrir de esa manera por ninguna opresión, por ninguna enfermedad, ni menos por la muerte. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque hoy en día, lamentablemente, todo se le está inculpando a Dios. Hubieron dos jóvenes que se encontraban en una fiesta y los cuales se fueron a una fiesta en su carro y comenzaron a tomar, comenzaron a drogarse, y luego en la madrugada, después de tarde hora, cuando ya estaban ebrios, cuando ya estaban drogados, se retiraron de la fiesta en la madrugada, prendieron su carro. Justo ese día había llovido de una manera tremenda. Ellos no les interesó eso, agarraron, prendieron su carro, se fueron a toda velocidad, y como tenían que voltear para agarrar su ruta, la llanta del carro rebaló, se estrellaron contra un poste y ambos murieron. Luego los familiares fueron, lo recogieron, lo llevaron al velorio, y se presentó un ministro del evangelio y dijo: bueno, a toda la familia, estamos con ellos en su dolor y queremos decirle que Dios tiene un propósito y que el propósito de Dios, bueno, se ha cumplido porque ellos han muerto. Ahora yo digo, ¿cómo pueden echarle la culpa a Dios de dos personas que han sido irresponsables, donde se emborracharon, en donde se drogaron, en donde estuvieron a una velocidad extremadamente rápida? Y luego, qué fácil es venir y decir: Dios tiene la culpa, o Dios tiene un propósito en esto, o que Dios quiso llevárselo porque lo necesitaba en el cielo. Lamentablemente esto es ridículo, realmente esto es ilógico, porque hay muchos, aún ministros, muchos, aún hermanos que dicen: bueno, el Señor necesitaba a tu papá y es por eso que se lo llevó. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad que Dios tiene que quitarle la vida a uno para llevárselo al cielo? ¿Es verdad que Dios es el causante de la muerte? Yo no creo eso. ¿Por qué? Porque es el diablo, según San Juan 10:10, quien vino a robar, matar y destruir. Y según Hebreos capítulo 2, verso 14, el diablo, Satanás, es quien tenía en su poder el imperio de la muerte. El imperio de la muerte. Pero hoy en día se cree que Dios mata a la gente, y eso no es verdad. Y muchas veces agarran el texto bíblico de Hebreos 9:27, que dice: por cuanto está establecido que un día el hombre muera y luego vendrá el juicio. Pero eso dice ahí, pero no está dándole el significado real a través del contexto de la palabra de Dios. Porque si yo le doy el significado o la interpretación de la palabra según el contexto de la Biblia acerca del evangelio de la gracia, lo que ese texto quiere decir es que por causa del pecado del hombre, algún día el hombre morirá. Pero no es porque Dios tiene señalado tu día diciéndote: el 1 de noviembre el hermano Jaime tiene que morir, o el 5 de noviembre la hermana Roxana tiene que morir, porque esta es mi voluntad. No, esa no es la voluntad de Dios. No, ese texto está mal interpretado. Y muchos otros agarran Romanos 8:28, que dice: y todas las cosas que suceden nos ayuda para bien conforme al propósito que Dios es llamado. Y ahí da a entender que todo lo que suceda no es otra cosa que solamente se tiene que cumplir la voluntad de Dios.
Pero ese texto, si usted lee el texto, el versículo 26 y el versículo 27, que está hablando acerca de nuestro ayudador y el Espíritu Santo, lo que el verso 28 está queriendo decir es que las cosas que nosotros pasamos, Dios lo va a transformar en algo bueno para todos aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, pero para aquellos que aman a Dios. Eso es lo que está diciendo Romanos 8:28. Pero lamentablemente hoy en día con ese texto bíblico han hecho muchas doctrinas erróneas, falsas, y es por eso que mucha gente no quiere venir al evangelio porque creen que Dios está matando, creen que Dios está enfermando, creen que Dios está causando muchos estragos aún en la naturaleza, lo que sucede, pero no quieren venir al conocimiento de Dios por una mala interpretación de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Algo más? Sí, vamos a Romanos capítulo 8, versículo Sí. 28, dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eso es. Hay un requisito. Tú amas a Dios, eres llamado por Dios. Amén. Pero, ¿sabe qué, amado hermano? Pero las cosas que usted y yo podamos pasar, Dios lo va a transformar para bien. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avanzar y podamos ver realmente que Dios nos ama, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, porque el que ama te cuida, el que ama te va a ayudar, el que ama te va a proteger, el que ama te va a guiar, el que te ama te va a proveer. Y Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo Jesús para que nosotros seamos salvos y nos podamos unir con Él, para que seamos salvos, para que seamos salvos. Amén. Para que seamos salvos. ¿Por qué? Porque nos amó, porque nos amó. Él te ama. Él no quiere lo malo para usted. Lamentablemente, lo que dice Isaías en el capítulo 5, verso 20, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. En el tiempo que Jesús hacía las sanidades, la gente decía, es verdad que la sanidad decían que era mala, porque le echaban la culpa a Jesús. No, él es Belcebú y él por el príncipe de los demonios le echa fuera demonios y hace sanidades. Igual ese día. Hay iglesias que cuando ve que usted va a poner las manos y sana a los enfermos, dice, no, 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 eso no es de Dios, eso es del diablo. Y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Amén. Vamos a continuar. Vamos a Mateo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. Dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Ahora, mire lo que está hablando aquí Jesús. Jesús está diciendo que hay dos puertas, una puerta ancha y una puerta angosta. Ahora, Jesús está diciendo que no todos van a ser salvos. No es porque la voluntad de Dios no quiere que todos sean salvos, no, sino que Jesús conoce y él dice mucha gente en todo tiempo, en toda época, en todo país, dice que hay mucha gente que van a entrar por la puerta ancha, van a entrar por la puerta ancha, van a entrar por aquella puerta que los lleva a la perdición, por aquella puerta que los va a separar eternamente de Dios, y son poquitos los que van a entrar por la puerta estrecha, pero no es porque Dios no quiere que todos sean salvos, sino que Jesús está diciendo que para la gente más fácil es entrar por esa puerta ancha a la perdición eterna, y son pocos los que van a llegar a la vida eterna. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 19. Segunda de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro 3, 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ves? Esta es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos entren por la puerta estrecha. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se vayan a su presencia. Pero lamentablemente la gente, el hombre, tiene una voluntad propia y Dios nunca va a tocar tu voluntad. Si hay algo que nosotros tenemos en la cual Dios nunca la va a doblegar, Dios nunca la va a dominar, Dios nunca va a atropellar, es tu voluntad. Es mi voluntad, pero recuerda que la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie, absolutamente nadie perezca, pero depende de usted, depende de nosotros, si aceptamos a Dios o rechazamos a Dios. Eso usted y yo ya hemos escogido por cuanto somos cristianos, pero que aquello de nuestra familia, que de aquello de nuestros amigos, que de aquello de nuestros vecinos, que es de aquello de que no conocen la Escritura. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Amén, hermanos. Ya. Marcos, vamos a leer Marcos 16, versículo 15-16. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es la orden de Dios. Y por todo el mundo. Y por todo el mundo, no dice por una parte nomás para que algunos se salven, otros no se salven, no, vayan por todo el mundo, vayan a todo lugar, vayan a toda persona, vayan a toda etnia, vayan a toda comunidad, vayan a todo, hasta el último rincón de la tierra y prediquen el evangelio, pero todo aquel que cree será salvo. El que cree, no el que yo le diga, tienes que creer, te obligo que creas, quiero que crean. No dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y todo aquel que cree será salvo. Aquel que cree. Dios te está diciendo, si tú escoges creer, si tú escoges creerme, si tú escoges acercarte, entonces vas a ser salvo, porque eso es mi voluntad, porque no quiero que mueras, porque no quiero que te vayas a la perdición, porque no quiero que te vayas al tormento eterno, quiero que te vayas al gozo, a la paz, quiero que estés viviendo en el reino de luz, en el reino de mi Hijo amado. Esa es la voluntad de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, amados, algunas preguntas que desean. Ya nos quedan creo que 2 minutos nomás. Pueden activar sus audios y ya saben que vamos a entrar más enseñanzas. Estas mismas enseñanzas van a ser publicadas poco a poco en nuestra página del Facebook o del YouTube, SCLEN Ministerios. Así es que pueden entrar y volver a escuchar lo mismo, ¿no? Pero poco a poco lo vamos a ir subiendo, ¿no? Más bien, ¿tienen alguna pregunta? Hermana Martín, ¿todo entendible? Katiuska. Todo está claro. Claro, hermana. Ya, espero que hayan estado con su cuadernito apuntando. Nunca se olviden que deben traer siempre su cuaderno, sus apuntes, porque a veces uno escuchamos y después nos olvidamos. Y las palabras más importantes que Dios los pone, ahí se copia para que puedan estar repasando, porque es bueno, va a haber muchas conversaciones de mucha gente, ¿no? Preguntando lo mismo. Claro. Nos quedan pocos segundos. Siempre. Bueno, está claro, Pastor César, la palabra, ¿no? Está claro. He entendido muy claro, ¿no? Muy claro. Porque al hablar de la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él es Dios, Él es Supremo Rey, Él es el Altísimo, quien hace todo conforme a su voluntad, ¿no? Sobre la hueste de los cielos y en los habitantes de la tierra, ¿no? Así no es. No hay quien detenga su mano y le diga qué hacer, ¿no? Esa es la voluntad. Y como él tiene una voluntad, jamás va a entrar en tu voluntad, ¿no? Jamás va a entrar en tus decisiones propias. Cuando Dios habla de su voluntad, yo lo entiendo así,
habla de su palabra, y tenemos que hacer su voluntad de acuerdo a su palabra, pero no en la voluntad de las decisiones propias que trae la vida secular en cada persona, Así es. porque no podemos echar a Dios la culpa